A partir de este momento estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, la causa R. Muy buenas tardes de este miércoles 6 de abril del 2022. Estamos con ustedes en Radio Caracas Radio, la casa que vence al silencio y que vence la censura. Un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la producción general, Yají Pacheco en la producción, y nos acompaña y nos guía en los controles el amigo Gregorio González. Muy buenas tardes a todos, un programa que estamos transmitiendo a ustedes desde los estudios de Radio Caracas Radio, con la presencia, quien les habla, Luis Trincado, y acompañado por el diputado Arnoldo Benítez y por la compañera, nuestra secretaria general de la causa R, Andrea Tavares. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Un saludo a toda la audiencia de Radio Caracas Radio y de nuestro programa Contigo, la causa R. Y bueno, muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes, Arnoldo y Luis, mis compañeros, y poder, bueno, seguir comunicándonos con esa audiencia y contándoles estas novedades que trae la causa R y que le ha presentado desde ayer al país. Sí, ayer un día sonado en el sentido de que la causa R lanzó públicamente una propuesta, bueno, conocida como las 3 propuestas de Andrés, mediante un comunicado que sirvió inclusive hasta de nota de prensa y que ha sido bastante difundido en los medios de comunicación del país, y que yo pasaré a leer y por partes para que vayamos comentando, Andrea. Sí. Pero es importante, sí. Es importante que se lea, porque yo recuerdo que mi papá me decía, no lo diga, escríbalo, y nosotros hacemos eso, nosotros escribimos la cosa para que se sepa. Es correcto. Es una invitación al país, es una propuesta al país, por supuesto que como toda propuesta mejorable, pero la causa R no se limita a la denuncia, no se limita a la queja, no se limita a la protesta, que la ejercemos permanentemente acompañando a todos los sectores movilizados en el país en la protesta, sino que además proponemos cara al futuro. Y paso a leer lo que sería la introducción del comunicado de ayer de la causa R. La causa R propone fecha para primarias, define su propuesta al país y comienza consulta para escoger precandidato. La Dirección Nacional del Partido Verde Laborista, la causa R, ha comenzado su proceso de consulta de cara a la escogencia de un precandidato presidencial en el marco de las primarias de oposición que se discuten actualmente en el seno de la plataforma unitaria. Proponemos que la elección interna se haga a más tardar el próximo 23 de enero y rechazamos cualquier consulta distinta que dilate la escogencia de ese candidato único que tendrá la responsabilidad de liderar la lucha por condiciones para derrotar a la dictadura y liberar a Venezuela. Por tal razón, la causa R ha designado a Andrés Velázquez como portavoz nacional para llevar a cabo las reuniones pertinentes con los diferentes aliados políticos, comenzando por el presidente encargado, Juan Guaidó, así como con las bases del partido y la sociedad civil. Dicho proceso se hará en torno a 3 propuestas fundamentales aprobadas por el partido, las cuales se exponen a continuación. Yo diré, vamos a analizar este inicio, que hay una propuesta de orden económico que contiene varias frases fuertes, una propuesta social y una propuesta política. Andrea, ¿qué le está planteando la causa R al país en este momento político? Y a las demás fuerzas políticas también. Luis, Arnoldo y toda nuestra audiencia,
La causa R siempre se esfuerza y una de nuestras premisas fundamentales es mantener siempre esa coherencia necesaria entre lo que decimos y lo que hacemos. Y de alguna manera, Luis, esta propuesta al país es una continuidad de lo que nosotros le dijimos al país el año pasado, cuando dijimos no vamos a ir a un proceso regional, porque en este país lo que nosotros tenemos que lograr son unas elecciones presidenciales libres, transparentes y democráticas. Y hacíamos la salvedad de que la causa R no es un partido antielectoral, no es un partido antivoto, pero que por supuesto nosotros señalamos que en Venezuela eso no está garantizado y que la lucha por condiciones debe ser una de las principales banderas que asuma los factores democráticos venezolanos. Entonces, a partir de ese antecedente, en este año 2022, la causa R inició con dos planteamientos políticos fundamentales al país, y el primero fue la ratificación del gobierno interino, que para nosotros es una herramienta de lucha y de posibilidad de reconocimiento internacional a lo que son las mayorías venezolanas expresadas en los partidos democráticos. Y en segundo lugar, la causa R planteó en el 22 de enero del 2022, para ser exacta la fecha, en un acto público realizado en el Estado Bolívar, la urgencia de realizar las elecciones primarias presidenciales. Por cuanto, bueno, es necesario que la oposición pueda tener un candidato unitario que comience a recorrer el país desde ahorita, que comience a llevar ese mensaje, pero fundamentalmente que encabece la lucha por las condiciones electorales de cara a el proceso electoral presidencial por el cual estamos luchando. Y aquí voy a hacer un paréntesis, que para nosotros se trata de un proceso electoral que quedó pendiente desde el año 2018, que no se realizó como la Constitución lo establecía, sino de manera extemporánea, y por razón por la cual pues muchos países importantes de la comunidad internacional han desconocido esa elección en Venezuela. Entonces, para nosotros es vital que se haga esta elección presidencial, estas primarias presidenciales de manera urgente, para que ese liderazgo se unifique y toda esa dispersión actual y ese conflicto de liderazgos que hay en sectores opositores se reunifiquen en torno a lo que el pueblo venezolano, los ciudadanos venezolanos elijan en unas elecciones primarias presidenciales. A partir de ese anuncio que nosotros hicimos, hemos visto con buena expectativa que en la mayoría de los pronunciamientos que han hecho las otras organizaciones políticas que hacen vida en la plataforma unitaria e incluso fuera de ella, comparten el criterio de que debemos realizar unas primarias presidenciales. Sin embargo, no establecen cuándo podrían realizarse. Sabemos que en la plataforma unitaria se está discutiendo un reglamento, pero en la causa R estamos preocupados porque se genere una situación de mora, de retardo, que impida que se realice este proceso, para que entonces después a última hora tengamos que venir a negociar cuotas de poder, quién es el candidato, y no logremos una unidad concreta y real. Es por eso que nosotros ayer decidimos ponerle fecha en el calendario, horario y fecha en el calendario, ¿no? Ponerle fecha en el calendario y hacerle esta propuesta al país y a los sectores democráticos venezolanos, que no pasen del año del 23 de enero del 2023, que no exceda de esa fecha la elección de esta primaria para elegir el candidato presidencial. Le hemos hecho este anuncio al país, pero además no solamente nos quedamos en esa propuesta de fecha, sino que además hemos designado a nuestro líder fundamental del partido, a nuestro compañero Andrés Velázquez, como portavoz para generar una especie de consulta a nivel de distintos espacios políticos y sociales sobre las propuestas que la causa R considera deben ser centrales y fundamentales para que nosotros determinemos a qué candidato podríamos apoyar.
o en caso contrario, entonces participar nosotros con nuestro propio candidato, porque para nosotros lo importante no solamente es presentarle esta figura de lucha y de combate al país, sino que garantice que una vez que esa persona vaya a asumir la responsabilidad de dirigir el poder ejecutivo de este país o el poder del Estado, promueva esas 3 propuestas que tú bien decías, Luis, en el área económica, en el área política, en el área social, y que podamos nosotros lograr esa transformación y poder generar las condiciones para que Venezuela pueda entrar nuevamente en una dinámica económica productiva, en un respeto y reconocimiento a las reivindicaciones laborales y sociales, y por supuesto que pueda generar ideas importantes para lograr cumplir con estas condiciones para los venezolanos y para el país. Y es por eso que ahora empieza Andrés Velázquez a hacer esta como portavoz, a hacer estas consultas. Consideramos pertinente e importante y comenzar este proceso de consultas con el presidente encargado, Juan Guaidó, y una vez reunidos con el presidente, pues comenzar a reunirnos con las demás organizaciones y movimientos sociales, sindicales, académicos, y poder convertir esta propuesta que hoy le hacemos al país en 3 áreas en una propuesta mucho más amplia, donde se incorporen otras propuestas adicionales. Nosotros mismos tenemos otras propuestas que a lo mejor no están expresadas allí, porque bueno, la idea era 3 líneas gruesas, pero por supuesto la causa R tiene muchas más que se le irán agregando, por supuesto, se le irán agregando, y aspiramos que bueno, toda la gente participe en ese proceso y pueda nutrir y complementar mucho más esta propuesta que hoy le hacemos al país. A mí me parece que fue un acierto el haber puesto una fecha, aunque para nosotros, obviamente, desde que se hizo el planteamiento de las primarias en enero, cuando lo hizo Andrés Velázquez allá en Guayana, para nosotros es fundamental que esas elecciones primarias tengan lugar cuanto antes, es decir, preferiblemente en el año 2022, en este año. Ahora, se plantea una fecha simbólica como la del 23 de enero del 2023 como una fecha tope, es decir, a partir de ahí la propia oposición estaría corriendo un grave riesgo, porque conociendo cómo es Maduro, conociendo al régimen como lo conocemos, sabemos pertinentemente que podría utilizar, en un caso de no acuerdo todavía en el seno de la oposición, o de esta especie de duda en la cual se mantiene en estos momentos, puede inclusive pensar en adelantar la fecha de unas elecciones presidenciales, consiguiendo a todos los factores democráticos sin un candidato que es un requisito indispensable, un candidato unitario, porque inclusive cuando se habla de la posibilidad de que exista en Venezuela un proceso similar al que ocurrió en Nicaragua, con Daniel Ortega psiquitrillando uno por uno a cada uno de los candidatos presidenciales, yo suelo poner una distancia, y es que en el caso de Nicaragua en particular hubo una característica que nosotros queremos superar, y es que en Nicaragua no hubo proceso de primarias para definir candidatos de la oposición. Quizás si hubiesen hecho un proceso de primarias con candidatura única, seguramente Daniel Ortega hubiese ido inhabilitando uno que otro candidato, pero en un círculo ya muy diferente cuando el candidato a primaria proviene de una elección popular, de la voluntad del pueblo movilizado y exigiendo respeto a un candidato que ha sido electo por la gente, pues. Digamos que ese es un requisito indispensable que tenemos que cumplir. Y creo que el haberle puesto fecha también es algo que pone, de alguna manera, no a correr, pero sí pone a pensar a las demás fuerzas políticas de la urgencia de esa medida. Ahora, Andrés Velázquez tendrá que recorrer el país. ¿Es correcto? Claro que sí, porque este proceso de consulta exige
ese recorrido, es decir, las consultas no son solo válidas para la gente que está en Caracas, ¿no? En la capital. Y además que, bueno, Andrés lo viene haciendo, ya tiene tiempo recorriendo el país. Incluso yo recuerdo, Arnoldo y Luis, en el 2018, cuando la oposición estaba desmoralizada, cuando estaba de capa caída, después de la brutalidad criminal de la que fuimos testigos en el 2017, la política se activó cuando Andrés Velázquez salió a proponer la huelga y salió al país a recorrerlo, y esto fue entusiasmando a otros sectores políticos. Se sumó Juan Pablo Guanipa, se sumó incluso, se hizo un acto en Lara con la presencia hasta de María Corina Machado. María Corina, es correcto. Se puso nuevamente en movimiento la política, y desde ahí yo creo que Andrés no ha dejado de hacer ese recorrido. Ha estado recientemente estuvo en Lara, ha estado en Aragua, va ahora al Zulia y está recorriendo el país. Y bueno, ahora a partir de este momento ese recorrido incluye la consulta de estas propuestas. Y para nosotros además es importante señalar que en la causa R, con el tema de primaria, tenemos dos elementos que hemos puesto en la discusión, que son que estas primarias se realicen sin la participación del Consejo Nacional Electoral. Así es. Y además para nosotros es importante la participación de la diáspora, de los venezolanos que están afuera. Ese es un punto muy importante ese es un punto muy importante que vamos a tener que resolver de alguna manera, pero yo digo que incluso hay algunos que han dicho, he escuchado de gente de otras fuerzas políticas decir, bueno, pero es que con la diáspora va a ser muy difícil porque primero organizarlo y luego además no tenemos garantías de que luego, cuando venga la elección presidencial per se, puedan incorporarse a votar, porque la ley electoral venezolana pone demasiadas trabas y demasiadas dificultades. Y mi criterio en lo particular, no sé qué opinas tú, Andrea, es que independientemente de si al final va a ser difícil o no, en esta oportunidad de las primarias que la organiza la propia oposición, tenemos que lograr la mayor participación posible de los venezolanos que están en el exterior, porque se lo debemos a ellos además también, y porque además ellos, estoy absolutamente convencido de que tendrán mucho que decir, y participar en la primaria es la mejor manera de poder hacerlo, ¿no? Claro. Además de eso, si ellos no, en el caso de que ellos no pudiesen participar en una eventual elección presidencial, nosotros con la primaria estamos dejando constancia, ¿no, Arnoldo?, de cuántos millones de venezolanos están afuera del país realmente, y cuántos de ellos que son mayoría del país. O sea que los venezolanos, la mayoría de los venezolanos dentro o fuera de Venezuela quieren un cambio en este país, quieren un cambio de modelo y quieren retomar la Venezuela democrática y por supuesto mejorarla y perfeccionarla. Entonces no vamos a ser nosotros los que vetemos, ya ellos fueron vetados por la dictadura, es correcto. Ellos fueron expulsados por la dictadura de su tierra, de su país. No vayamos nosotros como factores democráticos a refrendar esas acciones de la dictadura. Sí. Eso no lo podemos permitir. Por supuesto, después tenemos que dar la lucha para que ellos puedan ejercer su derecho al voto. Pero ya en unas primarias, ellos están dejando constancia de que como venezolanos, en cualquier rincón del planeta que se encuentren, ellos quieren un cambio del rumbo político de este país. Bueno, nosotros vamos a ir ahora al primer corte de este programa y ya regresamos contigo, La Causa R. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. El sábado 23 de abril, el romance invade a Caracas. Llega por segunda vez el espectáculo músico-poético de la temporada, Corazón Descalzo, un concierto de Claudia Macero junto a los poetas Jennifer Ávila y Alejandro Jiménez Castillo. Corazón Descalzo, en una única presentación, sábado 23 de abril en el Centro Cultural BOD. Un tributo al amor que no puedes perderte. Adquiere tus boletos en las taquillas del teatro y en ticketmundo.com. Para más información, llama al 0412-201-3192. Corazón Descalzo, en el Centro Cultural BOD. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Aquí nuevamente con ustedes en tu programa Contigo la Causa R, en el estudio de Radio Caracas Radio, con el diputado Arnoldo Benítez y la secretaria general de la Causa R, secretaria general nacional Andrea Tavares. Estamos conversando acerca de la propuesta de la Causa R y las 3 propuestas formuladas por Andrés Velázquez. Vamos a entrar al tema. Primera propuesta, propuesta económica. Voy a leer lo que la Causa R le expuso al país el día de ayer. Liberalización económica y seguridad social universal. Devolver las empresas confiscadas por la dictadura y generar un proceso de apertura petrolera con inversión privada nacional e internacional, destinando un porcentaje de las regalías a un Fondo Nacional para la Seguridad Social que garantice la salud y la educación pública de calidad y actualice el valor de las pensiones, incluyendo una pensión universal de supervivencia y paro forzoso. Esta propuesta, que por supuesto, tal como adelantaste, Andrea, define a grandes rasgos, es como una pincelada. Es de todas maneras un tratado de intenciones, es un anuncio, es un enunciado de una manera de visualizar la Venezuela que queremos. Y es una Venezuela que tiene que empezar por la devolución del aparato productivo, la devolución de todas las empresas confiscadas y generar un proceso de apertura tanto en lo petrolero como diríamos también en las propias empresas básicas que están en la ruina en este momento. Habrá que dejarse de muchos pruritos y empezar a privatizar muchas de las empresas y a liberar de alguna manera el manejo de todo lo que tiene que ver con lo nacional, teniendo el Estado un papel más regulador y menos de inclusión y de intrusión dentro de la vida económica y política del país. ¿No es así? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes de esta propuesta económica es el tema de la creación del fondo que hemos llamado el Fondo Nacional para la Seguridad Social. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros, uno de los grandes problemas que ha existido históricamente en Venezuela con relación
a sus políticas petroleras ha sido la distribución desigual de la renta petrolera. Y entonces esta propuesta de este fondo, en principio, trata de reorientar esa renta petrolera hacia los asuntos que han sido además álgidos en la crisis profunda que tenemos en el país y que lo hemos visto en las distintas manifestaciones de calle, o sea, vemos cómo siempre son los trabajadores de la salud, como siempre son los maestros, como siempre son los pensionados y jubilados, los que más están en la calle exigiendo sus derechos, porque bueno, han sido los sectores más afectados en esta profunda crisis. Y con esta propuesta nosotros pretendemos que esa renta, que esa regalía, producto pues de la industria petrolera, pueda ir a este fondo y que nosotros desde este fondo podamos estabilizar a estos sectores sociales, darles calidad de vida a estos temas fundamentales como son la educación, la salud y por supuesto el tema de nuestros pensionados y jubilados. De manera que en esta propuesta económica, si bien para nosotros es importante ir superando progresivamente el rentismo y entrar a una economía productiva, también es una realidad que nosotros somos un país petrolero, que los venezolanos seguiremos siendo dueños del petróleo, del subsuelo, pero que no está, la destrucción de la industria petrolera ha sido a tal nivel que no existe en Venezuela la posibilidad económica de reconstruir por cuenta propia desde el Estado a la industria petrolera. Entonces eso requerirá que hagamos una apertura y que podamos de alguna manera establecer algún tipo de convenios, de asociaciones estratégicas, de convenios operativos que permitan entonces que esos ingresos, en la medida en que se reconstruye ese proceso, puedan ir a este fondo para que no vayan a parar a los bolsillos de una élite, sino que vayan a parar realmente a distribuirse a los sectores sociales que están exigiendo su reivindicación. Entonces, para nosotros esto es una propuesta que le hacemos al país y que creemos que es totalmente viable en la oportunidad en que nos corresponda a nosotros dirigir los destinos de Venezuela. Sí, y además que ahí hay un tema que tendríamos que, no sé si tanto la palabra es aclarar, en todo caso precisar, y es que hace 2 años, a nivel internacional, a nivel mundial, o vamos a decir antes de que empezara la pandemia, se vislumbraba un futuro del planeta Tierra más verde, menos dependiente del petróleo, con más posibilidades, digamos, de tener un crecimiento de la humanidad en general, más acercada a la reivindicación de una mejor calidad de vida, de un mejor ambiente, de un mejor trato ecológico de las circunstancias en las cuales se desarrollara la vida del hombre. 2 años después, la pandemia y la guerra en Ucrania hacen darnos cuenta, es un cable a tierra, de una realidad muy diferente a nuestros sueños. El petróleo va a seguir siendo necesario por mucho tiempo. Cuando se le vaticinaba escasos años de vida, es decir, se vislumbraba un mundo donde todos los carros iban a ser eléctricos, paneles solares, todo eso, pero resulta que la cruda realidad es que, fíjense ustedes, un país como Estados Unidos que ya ha tenido que tomar la decisión de utilizar su reserva. Y de aumentar la producción nada menos que 1 millón de barriles diarios. Y Venezuela no está fuera de este contexto. Vamos a tener que trabajar mucho, Andrea, los que nos reivindicamos verdelaboristas, para que toda explotación petrolera y mejoría de las condiciones de la industria petrolera venezolana se hagan dentro del respeto máximo posible de las normas ecológicas y que se haga de la mejor manera, de la mejor protección para el medio ambiente. Sí, no, y el giro hacia el gas. Acuérdate que nosotros tenemos esa masa de gas que es una de las más grandes del mundo que deberíamos utilizar. Aparte de eso,
el valor agregado que tenemos nosotros que como venezolanos incorporarle al barril de petróleo. No podemos seguir siendo los sempiternos proveedores de materia prima y compradores de productos manufacturados. No, aquí tenemos una industria petroquímica que deberíamos para comenzar inclusive a crear, porque eso que teníamos nosotros no era gran cosa. De un barril de petróleo se pueden producir 4 o 5 mil productos petroquímicos y nosotros escasamente hacemos 50, 70. Así que eso es algo que es inmenso, que nosotros deberíamos aprovechar, y eso está precisamente enmarcado ahí en la transformación, en la revolución productiva. Bueno. Exactamente, y como lo dice el enunciado mismo de la propuesta, estamos en la obligación de abrir la industria petrolera nacional al capital privado, así es, tanto nacional como internacional. Fijar las condiciones de lo mismo, ya tocará ir discutiéndolo entre todos, pero en todo caso Venezuela no puede trancarse a la posibilidad de una recuperación de su industria, pero que sea útil, y por eso reivindico un poco como lo planteaba Andrea, que el punto de la creación de un Fondo Nacional para la Seguridad Social es imprescindible. Nosotros estamos viendo todos los miércoles, hoy también en varios puntos del país, ha habido manifestaciones de pensionados y jubilados exigiendo el aumento de las pensiones, el equiparamiento de la pensión a la canasta básica. La homologación, sí. La homologación. Y en Venezuela no podemos obviar la necesidad de que parte de los beneficios que genere la industria petrolera estén destinados a 2 áreas fundamentales, ya lo dice la propuesta de Andrés: la salud y la educación. Además, porque en el tema de la educación, no es solamente por el lugar común de que sea necesario para un país, es que la propia proyección ciudadana, el propio respeto como ciudadanos a la vida nacional pasa por la restitución del derecho del maestro a tener una vida digna, del profesor universitario a una vida digna, de tener estudiantes, alumnos que puedan tener garantizada una salud adecuada y una forma de poder asistir a clases con una calidad de vida. Todo eso engloba lo que es la educación, pero es que además la educación tiene que retomar inclusive hasta materias que fueron eliminadas por Chávez, como la moral y cívica. Es decir, qué tipo de ciudadano. Tenemos que generar una escuela de ciudadanía. El venezolano de futuro no puede conformarse con ser que estemos educando para ser el vivaracho que pueda subsistir en una economía de guerra como la que estamos viviendo, y el más hábil generalmente no es el más honesto, no generalmente, no obligatoriamente. Tenemos que ir hacia la conformación de un venezolano consciente, de un venezolano que tenga principios morales, que tenga principios ciudadanos, y todo eso dependerá de la calidad de la educación que podamos proporcionar, sí. ¿No es así? Sí. Entonces, una vez visto el tema de la propuesta inicial, vamos a ir al segundo corte de nuestro programa para regresar para finalizar el programa con las 2 otras propuestas. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza.
Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Nuevamente con ustedes, Contigo la Causa R, y estamos escudriñando las 3 propuestas de Andrés lanzadas al país el día de ayer, y estamos en este momento, vamos a tocar la segunda, que es trabajo decente y salario digno. Llevar el salario mínimo al valor de la canasta alimentaria, crear una nueva Central Nacional de Trabajadores y promover la inversión privada generadora de empleos estables con énfasis en industria, turismo y tecnología. Escudriñanos eso, Andrea Tavares, por favor. Bueno, mira, creo que la necesidad de subir el salario mínimo es ya una demanda nacional. Es que le convendría al propio Maduro hacerlo, es que es insólito, o sea, el empeño en mantener a la gente pasando necesidad. 5 millones de adultos mayores que necesitan recuperar su calidad de vida. Porque no es mejorar, es recuperar. Porque aquí lo hemos dicho un montón de veces. Cuando yo dejé de ser trabajador activo, mi nivel de ingreso me lo bajaron 10 veces. Claro. Me lo pusieron en salario mínimo. Cuando yo estaba en el salario máximo en mi categoría, en la escala, pues, ¿no? Así. Entonces, ahora, de eso hay, yo diría que el 90% de los adultos mayores están en esa condición, dejando el 10% de los pensionados, dejando el 10% para estos planes de pensión que se crearon, como el adulto mayor y todo lo demás, que inclusive se les dio posibilidad de pensión sin haber inclusive cotizado al Seguro Social, ¿ok? Pero hay un 90% de 5 millones son 4.500.000 venezolanos, que cualquiera estuviera interesado en darle respuesta a ello, porque podrían captar electoralmente, inclusive pensándolo así, esa opción. Ahora, yo sí creo que el trabajo decente también debe formar parte de todo esto. Hay una serie de beneficios, prerrogativas que hay que cumplir, que hay que garantizar. Un trabajo digno, mediante el cual un ciudadano pueda, con lo que él devenga, satisfacer sus necesidades mínimas. Y no el caso de hoy de que simplemente su salario perdió toda capacidad adquisitiva y no puede hacer absolutamente nada, no puede ni siquiera comer. En este momento, quien logra trabajar, trabaja para medio comer. Es correcto. Para nada más. Claro.
Y hay una cosa importante en esta propuesta que es el tema de la central de trabajadores. Y es importante hacer aquí una revisión. Nosotros hemos visto cómo a lo largo de todos estos años se fue aniquilando todo lo que era la organización propia de los trabajadores, se fue aniquilando incluso su autonomía, se fue deslastrando de todos estos espacios que eran de organización y lucha de los trabajadores, para sustituirlos por instancias que son apéndices de un partido político que hoy usurpa los poderes en este país. Y entonces empezaron con esta onda de los consejos de trabajadores y fueron destruyendo los sindicatos, la organización laboral, atropellando incluso a quienes tenían fueros sindicales y generándole procedimientos administrativos. Y lo que es importante es que para que nosotros tengamos una economía productiva tiene que haber una fuerza de trabajo, y para que esa fuerza de trabajo exista, o sea, para que la fuerza productiva exista, esa fuerza de trabajo tiene que estar en las condiciones adecuadas para desarrollar sus capacidades. Entonces es importante para nosotros retomar esos espacios organizativos. Muchos sindicatos se han mantenido en esa lucha, los hemos visto. De hecho, nosotros en nuestra organización política, que somos además un partido laborista, un partido que nació de la lucha sindical, seguimos teniendo esa relación permanente con los sindicatos de petroleros, con el sindicato eléctrico, de los trabajadores de la industria eléctrica. Entonces, hay que retomar, fortalecer estos espacios de trabajadores y, por supuesto, estar agrupados en una central sindical que tenga la fortaleza y que tenga el reconocimiento y el respeto de quien ejerce el poder público, porque las reivindicaciones laborales, en definitiva, y el reconocimiento de las conquistas de los trabajadores garantizarán incluso el desarrollo productivo del país. Sí, pero también partiendo de la premisa de que trabajadores somos todos, los gremios profesionales, ¿vale? Aquí se acabó con todos los gremios profesionales, a nivel inclusive del sector de la pequeña y mediana industria. La pequeña y mediana industria es la mayor generadora de puestos de empleo del país, en todas partes del mundo. Y eso simplemente fueron eliminadas, fueron llevadas acosadas al extremo de que simplemente muchas, yo diría que un gran porcentaje de las cámaras de pequeña y mediana industria fueron cerradas prácticamente, pero también gremios profesionales que lo fueron presionando de manera tal de que prácticamente no existen. Exactamente, ¿no? Y además yo añadiría otro tema, y es que la necesidad de que exista una central de trabajadores con mucha fuerza va a corresponder a una época donde pretendemos que fluya muchísimo la actividad industrial, la actividad empresarial, es decir, el empresariado va a estar fortalecido desde el mismo momento donde estamos hablando de una necesidad de la liberalización de la economía. Al haber liberalización de la economía, va a haber muchísima más posibilidad de moverse el capital nacional y el capital internacional en la creación y la generación de fuentes de empleo. Eso tiene que tener su contrapeso en la posibilidad de que los trabajadores tengan una representación fortalecida que permita establecer equilibrios y que impidan que haya excesos por parte de los empresarios, así como que haya desigualdades en la manera de manejar el tema del trabajo, la relación capital-trabajo. Claro. Y por lo tanto, no es un adorno tener unos sindicatos fuertes en un momento determinado. Venezuela, como dice Andrea, hubo un momento donde el régimen ha logrado, el chavismo logró, con el pasar de los años, eliminar el sindicalismo y además darle un cariz a los sindicatos que empezó a controlar, darles una forma casi mafiosa de comportarse para desprestigiarlo, en serio. Y está muy desprestigiada inclusive la palabra sindicalista en estos momentos. Sí. Tú dices sindicalista y la gente lo oye mal, lo escucha mal, porque
porque está asociado a las últimas prácticas que se han visto. Fortalecer y recuperar forma parte de una Central Nacional de Trabajadores, va a ser una de las cosas que también forme parte de la restitución de la Venezuela del una futuro. Una cosa, Luis y Arnoldo, o sea, la persecución que se ha hecho aquí contra líderes sindicales ha sido brutal. Algunos han estado presos en varias oportunidades. Hay sindicalistas presos hoy en día que los asumimos como parte de los presos políticos de este país. Entonces no puede ser que una actividad que además está constitucionalmente prevista, que es la defensa del derecho de los trabajadores, sea criminalizada, y que un trabajador que sale a la calle a pelear por una reivindicación sea perseguido, sea encarcelado, se le generen expedientes, como el caso de Ronnie Álvarez, por ejemplo, o lo que le hicieron a Rubén González. Entonces, eso no puede existir en un gobierno democrático que garantiza los derechos ciudadanos y los derechos humanos. Entonces, esto organizado después en una central sindical fuerte, robusta, respetada y reconocida por el Estado, será fundamental para desarrollar el trabajo decente, porque tenemos que ir, además, sobre todo a propósito de la pandemia, se ha generado mucho el trabajo informal, pero tenemos que llevar esto al trabajo formal, a dar un trabajo digno para los ciudadanos, trabajos dignos con reivindicaciones sociales que le garanticen su calidad de vida, y al mismo tiempo eso garantizará una economía productiva, sustentable y sostenible. Así es. Vamos a ir con la tercera propuesta de Andrés, que va en el orden, más enfocado en el orden político. Descentralización, transparencia y democracia. Impulsar una reforma constitucional que profundice la descentralización, elimine la reelección, establezca la doble vuelta, cree una fiscalía anticorrupción y prohíba toda injerencia militar extranjera en todas las instancias del gobierno. Casi nada. Sí, así es. Pero lo consideramos como elementos necesarios, imprescindibles. Claro. Bueno, la eliminación de la reelección indefinida la hemos propuesto en varias oportunidades. Para nosotros eso no garantiza la alternancia en el poder, eso no garantiza la necesaria pluralidad de los espacios de poder público. Para nosotros la descentralización ha sido una lucha de muchos años y fue una conquista de los ciudadanos durante muchos años para lograr incluso elegir sus autoridades locales y municipales. Eso no tiene nada que ver con lo que el régimen llama el poder de la derecha, que no, esto fue una conquista ciudadana que luchó sus espacios locales de organización y se permitió el lujo de conquistar la posibilidad de elegir a sus alcaldes, a sus concejales, a sus gobernadores, y esto no se puede... Fue la época de mayor desarrollo de Venezuela. Además. De mayor desarrollo. Entonces, estas instancias no son, como dice el régimen, unas instancias de la democracia liberal burguesa, no son instancias de lucha de la sociedad que se organiza para tener injerencia en sus propios asuntos, y retomar la descentralización y la autonomía municipal para nosotros es un punto de honor, porque el federalismo es parte de nuestra constitución como país, como sociedad, y nosotros necesitamos además, para ser eficientes. O sea, tú no puedes controlar y centralizar todo. La eficiencia, en la medida en que tú descentralizas, se garantiza, porque no es lo mismo un gobernador encargándose de todos los municipios de un estado y centralizando todas las competencias administrativas, que tú tengas distintos alcaldes, distintos órganos ejerciendo sus funciones. Entonces, la descentralización para nosotros es una lucha. Incluso hoy, cuando se pone frente a nosotros un tema como es las leyes comunales y las comunas, que no son instancias de poder local, sino que son instancias de control de un partido político, de vigilancia de la sociedad, de amedrentamiento de la sociedad, a nosotros nos sale reivindicar
reivindicar los poderes locales, los poderes municipales e incluso la parroquia como un escenario de la vida pública que natural fue eliminado, de Venezuela, ¿no? que fue eliminado la junta parroquial, pero que para nosotros el concepto de parroquia forma parte de nuestra idiosincrasia, por lo menos aquí en Caracas. Sí, no, en todo el país. Sí, y si tú yo te pones a ver, debo en Barquisimeto es igual. es igual. Aquí en Caracas tiene mucho peso. O sea, si yo me consigo a alguien de mi parroquia, que es la pastora, mire, esa es parroquia mío. Yo Claro. no digo ese es mi vecino, es mi parroquia. Y eso es importante, reivindicar los poderes locales. Y no solamente eso, es que cuando hablamos de la alternabilidad, ¿no? Ellos modificaron la Constitución para permitir la reelección indefinida. Pero el artículo 6 es muy claro. ¿Por qué no modificaron el artículo 6? Ellos tuvieron que haberle borrado la palabra alternativa, porque aquí establece que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo. Sí. Y con esa posibilidad de ser reelecto per se, deja de ser alternativo. Es correcto. Es decir, contradice lo establecido en el artículo 6 de la Constitución. Una violación más de la Una Constitución. violación más. Y dentro de la propuesta tenemos, precisamente porque estamos exigiendo el desarrollo y solicitando y promoviendo una mayor descentralización y una mejoría de la calidad de la producción local en todas sus instancias, estamos como contraparte también proponiendo la creación de una fiscalía anticorrupción. Es decir, que haya un control de cómo se desenvuelven los estados, los municipios y las parroquias cuando se trate de gobernar. Y es una lucha que ha caracterizado la causa R. Exactamente, desde sus Y inicios. el tema de los militares es importante. Totalmente. O sea, no solamente lo que decimos nosotros en el documento, la injerencia extranjera, cómo es posible que aquí haya militares extranjeros en nuestras guarniciones, en nuestros comandos, incluso en ministerios de este país. Que venga, Pero venga Valdés de Cuba y se le paran firme. Sí. Pero también es importante que la gestión pública, que ha sido muy de este gobierno, colocar a los militares al frente de los ministerios, de los institutos autónomos. Eso ha generado una distorsión Militares de para sus cuarteles, pública, si un ciudadano de este país que es militar quiere dedicarse a la gestión pública, bueno, por supuesto, dese de baja y dedíquese a la acción pública, a la política. Que tiene todo su derecho. Pero esa doble función tampoco es correcta, porque además tú no puedes manejar un organismo público con el mismo régimen que se maneja un organismo castrense. Entonces eso ha generado mucha distorsión. Entonces hay que recuperar la soberanía que nos fue arrebatada y hay que luchar contra la injerencia, porque esto es un régimen que que utiliza esos conceptos, pero por supuesto que en la realidad es otra cosa. Aquí no hay autodeterminación en Venezuela como pueblo, aquí hay injerencia de fuerzas extranjeras y aquí hay, por supuesto, violación de nuestra soberanía en todo el territorio nacional, no solamente por fuerzas regulares de otros países, sino también por fuerzas irregulares. Es correcto, y con estas palabras de nuestra secretaria general Andrea Tavares, damos por concluida la tertulia, la reunión de hoy sobre la propuesta, las tres propuestas de Andrés. Así es. Y regresaremos el próximo miércoles, si Dios quiere, y estaremos junto a ustedes, todos nuestros oyentes. Y la hicimos a tres voces. Así es. Las tres propuestas a tres voces. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluye. Solo por RCR 750.